Saludos, muy buenos días, estimados estudiantes. Es un placer para nosotros tener este momento de estudio, de reflexión y de disfrute del arte en la literatura y de la redacción. Es un placer para mí presentarles al doctor Ricardo Rodríguez, profesor de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Carolina. Y junto a nuestro profesor del Departamento de Español, profesor José Rafael López Figueroa. Pues esta es parte, ¿cierto?, de las actividades que nosotros realizamos desde el CDCL, el Centro para el Desarrollo de Competencias Lingüísticas, ¿no?, que es un programa dedicado al apoyo estudiantil, sobre todo apoyo académico, en las áreas de español, inglés e investigación. También matemáticas, ofrecemos cursos de tutoría, ¿no? Pues nada, a continuación el profesor López nos va a presentar al doctor Rodríguez. Profesor, por favor. Buenos días, ¿se oye? ¿Se oye? Bienvenidos a esta gran actividad, y es una gran actividad debido a que vamos a trabajar con un género que está en auge ahora y cada día adquiere más importancia y más relevancia dentro de los estudios literarios. Y hemos invitado al profesor Ricardo Rodríguez Santos, quien es catedrático auxiliar de la UPR de Carolina y es un experto en este tema, además que es un escritor de microficciones también. Y voy a hablar un poco de su biografía. Él tiene un doctorado en Letras del Caribe y América Latina, además de que se desempeña, como dijo, como profesor en la Universidad de Puerto Rico en Carolina. Es editor de la editorial Areté Boricua. Aparte de eso, ha publicado los siguientes libros: Palimpsestos caribeños, intertextualidad en el mundo alucinante de Reinaldo Arenas, publicado en 2013. Este es un estudio sobre Reinaldo Arenas, sobre la novela El mundo alucinante, que es una buena novela, y además ha publicado un libro de poemas que se llama A merced de tu mirada, de 2019, y otro libro del género que estamos estudiando hoy, y En la hora de nuestra muerte, microficciones, de 2022, que tuvo una mención de honor en la premiación del PEN de Puerto Rico del 2022. Además, editó junto a la profesora de la UPR de Carolina, Mayra Encarnación, la siguiente antología, que se llama La era de la brevedad, antología de microrrelatos puertorriqueños y ensayos sobre el género, de 2021, ¿verdad?, que recibió un premio del PEN de Puerto Rico de 2022. Y junto a Mayra Encarnación también editó Universos en Breve, antología de microrrelatos por escritores puertorriqueños, de 2023. Por último, organizó y dirigió los trabajos
académicos del Congreso número 12 Internacional de Minificción que se efectuó en el recinto de Carolina de la Universidad de Puerto Rico. Aquí les presento a Ricardo Rodríguez Santos. Adelante, profesor. Buenos días, jóvenes. Gracias por invitarme. Vamos a hablar sobre microficción, minificción, microcuento. Tiene 20 nombres, pero de eso hablamos un poquito durante el transcurso. Me pidieron que hablara sobre la microficción y lo que traje para ustedes está dividido en 3 segmentos. El primer segmento, que es el más breve de todos, es un poquito académico, así que voy a pedir su indulgencia para el tono que voy a utilizar, es ciertamente académico, pero después en el segundo segmento vamos a hacer un poquito más relajado con el asunto. Y el tercer segmento vamos a trabajar un poquito cómo escribo microficciones, a ver si logran entusiasmarse y escribir algo hoy aquí, que no es una cosa que pida mucho de repente. Así que vamos a esa primera parte, como les dije, que es un poquito académica. La era de la brevedad, que tiene que ver con lo que hacemos en Twitter. Yo sigo diciéndole Twitter, aunque se llame, yo no sé, X ahora. ¿Quién tiene cuenta en Twitter? Una sola persona. Pero al principio, cuando empezó Twitter, era un verdadero reto que comunicarse con una persona, porque Twitter ponía límite. No como las otras redes sociales que usted escribe un mensaje y a veces si se está comunicando con un compañero escribe. En Twitter, cada Twitter tenía un límite de 140 caracteres. Tras las protestas lo duplicaron, 280 caracteres. Y cuando usted empieza a escribir y está entusiasmado, cuando levanta la vista, la mitad de lo que usted cree que había escrito no está escrito porque llegó al límite. Y entonces esa plataforma social nos obligó, a lo que lo usábamos, a empezar a ajustar el texto. ¿Qué es lo que voy a decir? Porque tengo espacio hasta aquí. Y no quiero que me vuelva a pasar eso jamás, de que yo sigo escribiendo y cuando vengo a mirar lo que tengo es un pedacito de lo que originalmente quería llevar. Esa red social, el Twitter de ese momento, vino a traernos a la atención que vivimos en una época en la que vivimos deprisa. Lo queremos todo al instante. Y este género, que no es nuevo, siempre ha estado, empieza a surgir con ímpetu y con éxito en ese momento. Me permiten entonces conceptualizar un poco, como les dije, son un par de paginitas nada más, voy rapidito, en la parte teórica. La investigación que vamos a ver sobre la microficción se puede ubicar, si usted va a estudiar el género, puede irse a España, a la escuela leonesa, a trabajar con la microficción, o puede decidir estar en Hispanoamérica con la escuela mexicana. Nosotros nos vamos a inclinar hacia la escuela mexicana del doctor Lauro Zavala, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma Mexicana. El investigador y docente Lauro Zavala ha desarrollado un modelo de análisis que permite diferenciar los textos narrativos breves en función de 3 paradigmas estéticos: clásico, moderno y posmoderno. Estos enfoques facilitan la clasificación de los minicuentos clásicos, microrelatos modernos y minificciones posmodernas a partir de 8 criterios: inicio, narrador, tiempo, espacio, lenguaje, personaje, género y final. ¿Por qué lo enfocamos así? Clásico, moderno y posmoderno, porque quizás es un poquito menos complicado de que se pueda asimilar, de que se pueda entender. Llamamos lo clásico
los primeros escritos, la primera clasificación escrita, esos textos clásicos, esas novelas realistas del siglo XIX, que tienen como característica, entre otras cosas, la novela realista, reproducir la realidad del mundo. Y como yo quiero reproducir la realidad del mundo, yo no lo puedo hacer en media página, necesito 300, necesito 500, necesito 800, váyase a ver esas novelas realistas y se cae para atrás. Pero, y además en términos de contenido, esa novela realista tiene una línea, sigue una línea de tiempo lógica a la que nos acostumbramos los lectores. Esa línea de tiempo indica... se escucha, ¿verdad? Y voy por aquí. Cuando leemos estos textos clásicos, usted debe conocer esto. No, usted no escribe. Yo tengo. No se preocupe. Los profesores siempre andamos con esto. Cuando hablamos del género clásico, el inicio, el desarrollo, ¿qué va aquí? Inicio, desarrollo, ¿no? El punto culminante, o el clímax, y el desenlace hasta el final. Eso es lo que incluye la línea narrativa clásica. Eso es a lo que estamos acostumbrados, porque en el sistema público de Puerto Rico, pues muchos maestros siguen enseñando la línea clásica. Por eso muchos de ustedes, si no se han encontrado con un maestro que en la escuela pública que haya roto con esto, pues se le choca de frente con Cortázar, para poner un ejemplo. Porque la narrativa moderna rompe, entre otras cosas, con ese tipo de esquema. Se torna circular, empieza con el final, el narrador que aquí es un narrador confiable se vuelve un narrador no confiable, el narrador que en la clásica es un narrador omnisciente, se convierte en un personaje, se mete en un personaje, agrede a los personajes. Esa es una de las diferencias que hay entre el texto clásico que mayormente conocemos y lo que llamamos el moderno. Y entonces está el posmoderno también. Sigo aquí rapidito. Los minicuentos, también llamados minificciones clásicas, hablando del minicuento clásico, son relatos breves que comparten características similares a las del cuento clásico. Se distingue por presentar un inicio catafórico que anticipa el desarrollo de la historia, un narrador omnisciente y fiable, una estructura temporal secuencial y cronológica, un espacio coherente con la evolución del personaje, un lenguaje literal y personajes que realizan acciones con una carga moral. Además, suelen ajustarse a convenciones genéricas y concluyen con un final epifánico que revela una verdad narrativa y resuelve enigmas previos. Cuando estos rasgos se combinan, se está ante un minicuento que puede interpretarse como una versión reducida de un cuento clásico porque tiene esos elementos. Así que si usted ve, aunque tenga pocas palabras, el texto, pero tiene los elementos clásicos, entonces estamos hablando, según Lauro Zavala, de lo que sería ese minicuento clásico. Pero, dada su concisión extrema, algunos minicuentos fusionan el inicio con el final, omiten la descripción del espacio y prescinden de las convenciones genéricas. En textos de esta naturaleza, la brevedad puede generar una lectura más cercana a la de textos modernos o posmodernos. No obstante, los minicuentos han existido desde hace milenios
y preceden a los cuentos literarios convencionales, por lo que puede considerarse un subgénero dentro de la narrativa breve. Así que cuando hablamos de minicuento, lo llamamos subgénero, no género. En la Escuela Mexicana de Lauro Zavala, los españoles insisten en llamarle microrrelato, aunque tenga esos elementos. Por otro lado, el microrrelato moderno. Las minificciones modernas se caracterizan por su desvinculación de la narración convencional. Son antinarrativos, reducen la narratividad, apenas se narra en alguno de ellos. Claro, si usted hace una minificción de 7 palabras, como el que vamos a ver ahorita, como el Monterroso con el dinosaurio, básicamente desaparece la narratividad, pero no totalmente, porque es imposible que desaparezca la narratividad, no importa lo que uno esté haciendo, uno está narrando. Hay un micro que no traje por la prisa, que está hecho exclusivamente de descripciones, pero cae dentro del elemento de minificción. Ahorita vuelvo a hablar sobre él. No hay ningún verbo en el micro, y que usamos el verbo como referencia para que haya narratividad, para que haya una anécdota, para que pase algo. Aunque la narrativa no desaparece por completo en cualquier texto secuencial, los microrrelatos modernos se definen en oposición a la estructura clásica, siguiendo una tradición de ruptura. Esto no es nada nuevo, como mencioné ahorita, ya Cortázar y Borges y estos escritores, Rulfo, el de Pedro Páramo, ya habían trabajado rompiendo con esa línea narrativa, fragmentando la historia, no dando una historia corriente, sino con diferentes técnicas. Dado su carácter no narrativo, este grupo incluye diversas formas de escritura poética y lúdica que han aparecido a lo largo de la historia. Así que se incluye aquí, debido a la escasa narratividad, los aforismos, los epitafios, las adivinanzas y las canciones populares. También comparten elementos con el cuento moderno y vanguardista, tales como un inicio anafórico que sugiere que los eventos principales ocurrieron antes del relato, un narrador irónico e inestable que reflexiona sobre su papel, una estructura temporal elíptica que deja implícitos cientos acontecimientos, un espacio simbólico que contribuye al subtexto y un lenguaje predominantemente poético o lúdico. Además, los personajes, si están presentes, suelen ser alegóricos y el final es abierto, enigmático y susceptible de interpretaciones. Y yo le preguntaba a mis alumnos el otro día, ¿qué tipo de, porque esto se proyecta también para el género del cine, ¿qué tipo de película ve usted? Y la realidad es que yo hago la pregunta y tengo la respuesta, porque la taquilla dice que los jóvenes les gustan las películas de Iron Man, ¿cómo es esto? DC, Marvel. A ver, ¿quién ha visto todas las de Marvel y las de DC? Todo el mundo levante la mano porque esa es la realidad. Marvel y DC. ¿Cuál es el problema con Marvel y DC? Que tiene una estructura clásica. La historia es lineal. No hay que esforzarse mucho. Y además, usted sabe cómo termina. Entonces yo le pregunto a los estudiantes, ¿cuál es el chiste de ir a ver una película que usted ya sabe lo que va a pasar al final? Porque las películas que caen dentro de lo moderno requieren, y de eso vamos a hablar ya mismito, un lector comprometido, una lectura política, que usted se mete en el texto, que es la mejor manera de trabajar con Cortázar, por ejemplo, que lo mencioné ya. Pero una forma coloquial de decirlo, DC tiene una narrativa llanita, no hay que pasar mucho trabajo. No, hay una película de los sueños de Leonardo DiCaprio, Inception. ¿Cuántos conocen Inception? Inception es una película que hay que ver varias veces porque requiere que usted se comprometa con la lectura del texto fílmico. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Porque en lugar de tener una línea de tiempo, usted no comprende lo que está sucediendo, sino hasta el final de la película. Y entonces es que usted
requiere el compromiso de que usted regrese al principio. Ah, por eso pasó esto al principio. Ah, por eso pasó esto después. Pero requiere que usted se involucre. Ese es el cine moderno. Pero las películas de Marvel y de DC se van por la línea clásica. Pero lo que lo convierte en una lectura llanita, ciertamente. Sigo. Este tipo de textos poseen una marcada autonomía y un carácter polisémico, combinando elementos poéticos, ensayísticos y narrativos. También exhiben una tendencia a la hibridación genérica y a la intertextualidad, aunque esta última suele ser pretextual, es decir, vinculada a textos individuales. En este marco se inscriben el poema en prosa, el haiku, el lenguaje romance y los géneros líricos populares, junto con autores representativos como Julio Torri, Monterroso, que yo espero que lo conozcan, y Juan José Arreola. Y la novela fragmentaria Pedro Páramo, que hay una serie en Netflix, precisamente, pero para poder comprender esta serie tiene que leer el libro primero o después. La minificción postmoderna integra elementos tanto de la tradición clásica como de la moderna. Al mismo tiempo, puede interpretarse como una intensificación de los rasgos de la modernidad literaria hasta el punto de configurarse como una forma de minificción hipermoderna. Para lograr esta síntesis, estos textos pueden presentar características clásicas y modernas. En su inicio, narradores tanto confiables como irónicos, estructuras temporales secuenciales o elípticas, espacios que oscilan entre lo metonímico y lo metafórico, y un lenguaje que varía entre lo literal, lo poético y lo lúdico. Los personajes, si aparecen, pueden ser alegóricos, mientras que los finales pueden ser epifánicos, abiertos o fusionarse con el inicio. La distinción principal entre la minificción posmoderna y las formas anteriores radica en tres aspectos fundamentales: el tono lúdico, evidenciado en el humor, la ironía y la parodia. Una intertextualidad intensa, más orientada a las convenciones del género que a referencias textuales específicas, y una fuerte tendencia a la hibridación genérica, la fragmentación, la serialidad y la metaficción. Estas estrategias pueden manifestarse en forma como la metalepsis o la puesta en abismo, generando una reflexión sobre la propia escritura. Ejemplos emblemáticos de este tipo de minificción incluye Continuidad de los Parques de Julio Cortázar y la sección Museo en El Hacedor de Borges y la trilogía Memoria del Fuego de Eduardo Galeano, entre otros. Ahí me perdí un poquito, pero eso no es nada. Vamos con esta. Microrrelato, minificción, minicuento. Si usted se pone a investigar sobre el asunto, si usted empieza una investigación, se va a dar cuenta que estos conceptos son una cosa de lejos, pero otra cosa de cerca. También va a notar, si empieza a leer libros y los distintos escritos que hay mucho en la red, ocurre mucho en la red por la brevedad, va a encontrar que muchísima gente no entiende la diferencia entre una cosa y la otra y llama microrrelato lo que es un microcuento y llama microcuento lo que es un microrrelato, porque piensan que solamente se refiere a la extensión. Claro que no es tan sencillo el asunto, porque tienen unas características que se mezclan unas con otras. Así que usted decide si lo va a llamar microrrelato, minificción o minicuento. En el caso del minificción, para los latinoamericanos es el nuevo género. Para los españoles el nuevo género se llama microrrelato.
En algunos casos están hablando de lo mismo, en otros no. Porque esto es un asunto que es complejo, que va desarrollándose todos los días y que tiene estudios que hoy dicen una cosa y mañana se contradicen en términos de contenido. Pero es interesante ingresar en el mar de la microficción. La minificción, aunque los relatos breves existen desde siempre, lo que llamamos minificción comenzó con el dinosaurio de Monterroso, cuando empezaron a fijarse. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. 7 palabras. Las 7 palabras, como en la Biblia. Esas 7 palabras nos piden a nosotros entrar en el mundo, tener claro que no estamos hablando de un mini cuento, no podríamos hablar de un subgénero, porque no tiene los elementos que necesita del cuento, aunque sean breves, aunque estén mencionados solamente, pero no los tiene. Así que nosotros le llamamos microrrelato y minificción posmoderna a la actitud que tenemos de hacer una lectura política. Es decir, el texto exige que el lector añada lo que falta. Y en ese proceso, entonces, se dan las metacogniciones y los procesos de pensamiento que permiten que usted pueda desarrollar su comprensión lectora, que urge, pero es mucho más sencillo que yo le diga a usted, vamos a analizar media página con un microcuento, a que yo le diga, vamos a desarrollar comprensión lectora con una novela de 400 páginas. Y la actitud puede ser radicalmente distinta. Pues esto empezó con el dinosaurio. Los estudios sobre la minificción, los estudios formales, comenzaron en 1980 con Violeta Rojo. Hoy este género literario, antes visto como una excepción literaria o un divertimento, tiene cultivadores, teóricos, practicantes y miles de páginas dedicadas al estudio genérico, miles. Aunque todavía, y tengo que decirlo así, haya personas por ahí que digan el microcuento, el microrrelato, la minificción, eso es un chiste, pero no lo es. No se deje engañar por la brevedad. Podríamos ir por la vía simple y decir que la minificción es una forma literaria muy breve, narrativa, no narrativa y ficcional. Su longitud es variable, pero no debería tener más de una página impresa o unas 250 palabras, aunque con eso hay discusión. Alguien que quiso burlarse dijo, bueno, yo puedo hacer una microficción, yo voy a coger un texto de 6,000 palabras, lo voy a reducir a la pica 6, del tamaño 6, y meto esas 8,000 palabras en una página y puedo decir, tengo una minificción porque está en una página. Pues no es eso. No es eso. No se limita a que el asunto esté en una página, sino al número de palabras, y ahí viene el reto. Normalmente entre 250, aunque vamos a ver ahorita, hay minificciones que no tienen ni una palabra, pero caen dentro de la categoría de minificción, no son microcuentos, porque no tienen los elementos. Su nombre se debate, hay más de 40 clasificaciones, micro y minificción, micro y minirrelato, micro y minicuento, y variaciones que implican su escasa longitud y su carácter vinculado a la narración ficcional. Su definición se ata a su mayor o menor narratividad. En ese momento usted tiene que tomar una decisión. Yo voy a utilizar y voy a promover solamente los microescritos que sean minificciones que narren algo, aunque sea breve, que suceda algo, que haya una anécdota. Las características principales implican elegancia escritural, porque en tan poco espacio hay que buscar la palabra justa, como en la poesía. Por eso es prima hermana, son vecinos. Hibridez, proteísmo y de género,
O sea, que usted se va a encontrar con minificciones que parecen microensayos, juega con eso, cambia, se transforma. Un poema, en algunas veces algunos poetas me escriben microcuentos y yo les digo, esto parece poesía, porque hay esa mezcla, hay esa porosidad entre los dos géneros. Y incluye el uso de la parodia, la ironía, la elipsis y el humor, que son características de la época moderna, no de lo clásico. Pensando en los textos, a veces yo le pregunto a los estudiantes y desconocen los textos, así que he optado en algunas ocasiones por irme por lo básico. O sea, pues usted no, debido a la pandemia y los huracanes, usted no se leyó La charca de Zeno Gandía, no se leyó en su escuela a la guerra, no se leyó aquello otro, pero usted en la escuela elemental tiene que haberse leído los cuentos de hadas, los cuentos clásicos, La Bella Durmiente, La Cenicienta, Blancanieves, ay, pobrecita. ¿Cuántos van a ir a ver Blancanieves? Bueno, y entonces esos cuentos clásicos, además de tener la línea narrativa, tenían una carga moral, un mensaje moral didáctico. En los tiempos modernos, que debería llamarle la atención a usted, se caracterizan porque usan la parodia, la ironía, una burla con propósitos de aprendizaje, con una moralidad implícita, y la ironía, que ayuda a virar patas arriba lo que nos enseñaron en los textos clásicos para reevaluarlos, para obligarlos a que digan otra cosa, para adecuarlo a los tiempos en los que vivimos. Además, es importante la elipsis y el humor que se desarrolla en estos textos. Si hay un género que rechaza los absolutos, las certezas, las afirmaciones contundentes, es este que nos ocupa. La longitud, como le dije, pues es una cosa un poquito complicada, pero usted se tiene que ubicar. Yo prefiero que no pasen de 200 palabras, porque como le dije empezando con el Twitter, pues uno va acomodando lo que quiero decir, tengo que ser preciso, ir al punto, tengo que buscar las palabras que necesito. Lo que ha habido son propuestas, acercamientos acerca de cuál debe ser la extensión. Cualquier certidumbre que tengamos sobre este género queda descartada ante un nuevo ejemplo que niega la presunción, la presuposición anterior. Un microrrelato, como acabamos de ver, no es un cuento corto, porque usted aspira a que no tenga los elementos estructurales de ese cuento clásico. Tiempo secuencial, espacio verosímil, narrador omnisciente, personajes arquetípicos, lenguaje literal, género convencional, intertexto implícito y sobre todo el final epifánico en el que se revela la verdad. Los minicuentos, es decir, las minificciones de naturaleza clásica, son textos narrativos de extensión mínima que se distinguen por compartir los siguientes rasgos con los del cuento clásico. El inicio catafórico que anuncia lo que será narrado, el narrador omnisciente y confiable, el tiempo secuencial en orden lógico y cronológico, el espacio que acompaña el sentido del personaje, el lenguaje literal, el personaje que efectúa una acción moral, presencia de convenciones genéricas y el final epifánico. Y el mejor ejemplo, que espero que todos conozcan, es la carta de José Luis González. Querida vieja, como yo le decía antes de venirme, aquí las cosas me van bien. Desde que llegué enseguida encontré trabajo, me pagan 8 pesos la semana y con eso vivo. Como don Pepe, el administrador de la central allá. La ropa aquella que quedé de mandarle no la he podido comprar, pues quiero buscarla en una de las tiendas mejores. Dígale a Petra que cuando vaya por casa le voy a llevar un regalito al nene de ella. Voy a ver si me saco un retrato un día de esto para mandárselo a usted. El otro día vi a Felo, el hijo de la Comay María. Él estaba trabajando, pero gana menos que yo. Bueno, recuérdese de escribirme y contarme todo lo que pasa por allá. Su hijo que le pide la bendición, Juan. Y hasta ahí nosotros, excepto el lector avesado que duda
de que se esté ganando tanto con la educación que demuestra en esos tiempos, pues hasta ahora no tenemos razones para dudar de Juan hasta que entra el narrador omnisciente y confiable que escribe correctamente. Después de firmar, dobló cuidadosamente el papel ajado y lleno de borrones y se lo guardó en el bolsillo de la camisa. Caminó hasta la estación de correo más próxima y al llegar se echó la gorra raída sobre la frente y se acuclilló en el umbral de una de las puertas. Dobló la mano izquierda fingiéndose manco y extendió la derecha con la palma hacia arriba. Cuando reunió los 4 centavos necesarios, compró el sobre y el sello y despachó la carta. Y entonces usted por el narrador confiable se entera, ay, es que este tipo está mintiendo. Así que había 2 historias corriendo y esto es lo que llamamos, pero es breve, esto es lo que llamamos el microcuento moderno, no, el microcuento clásico. Cuando entramos a hablar de microcuento moderno, entonces empezamos a prescindir de diferentes elementos, el lenguaje se torna más metafórico, no sabemos dónde están, que pasa mucho con las películas. Hablando de el cronotopo y el lugar indefinido, ¿ustedes vieron la serie de películas de Matrix? No, estoy muy viejo para hablar de esas cosas. Eso fue el otro día. Eso fue el otro día. Bueno, hace 25 años. En Matrix, usted no se entera hasta el final de la película que ellos están metidos dentro de la computadora. Son lugares indefinidos y entonces usted está perdido con dónde ubico yo a esta gente, en dónde está, por qué se comportan así. Eso es lo que llamamos lo posmoderno. Bueno, pues ese es el caso, sigo. Otro ejemplo de microcuento clásico, El eclipse de Monterroso, que no lo voy a leer. Las características de los microrrelatos es el arte de contar algo con la mayor brevedad posible y la brevedad entendida solo como la economía no solo como la economía del lenguaje, sino como la condensación de ideas, es decir, reducción del tamaño del texto para decir más con menos palabras, porque delega en el lector que ponga el resto. La brevedad extensional, la condensación de los elementos de la historia, la enfatización de la tensión e intensidad narrativa y la capacidad de evocación y de sugerencia ligados al poema, la fotografía o la pintura son características compartidas por el cuento y el microrrelato, pero aparecen potenciados en este último. A través de estas definiciones vemos cómo el microrrelato comparte algunas características con el cuento, pero su intensidad y tensión narrativa no son iguales que las de aquel. Los microrrelatos se caracterizan por la brevedad, la precisión del lenguaje, la anécdota comprimida. Empieza de repente, no sé por qué ese personaje está ahí, no hay nada que me indique qué pasó antes. El carácter proteico, la intertextualidad, la sugerencia, la necesidad de un lector cómplice. El final, que no es final, la experimentación con el lenguaje, la ambigüedad y en muchos casos el humor. Un poquito sobre la brevedad. Aunque seguramente la poca atención prestada al microrrelato puede deberse a la brevedad, esta es su característica más esencial. El lenguaje preciso, debido a que es breve, el lenguaje tiene que ser preciso. El truco del escritor, dijo Lachmanovic, de microrrelato consiste en agregar todas las palabras necesarias y ninguna de las innecesarias. El criterio no debe ser el de poner menos palabras, sino el de no poner palabras de más. La intensidad narrativa, el microrrelato tiene que atrapar desde el principio y ha de mantener una intensidad que obliga al lector a no abandonarlo. La anécdota comprimida, no puede haber descripciones largas, no hay ningún espacio, 100 palabras, 200. Tampoco se puede desarrollar la acción ni introducir elementos que no sean primordiales. Y muchos de estos textos, entonces, como son fragmentos, estamos hablando de fragmentación, los autores recurren al uso de la intertextualidad. Es decir, aunque usted puede leer adecuadamente un texto
que no tiene relación con ninguno exterior, hace mejores conexiones y hace mejor metacognición si usted conoce de dónde salen. Por eso son muy famosos los microrrelatos de los cuentos de hadas. Muchísimos cuentos sobre Blancanieves, sobre la Caperucita Roja, sobre todos estos cuentos de hadas. El carácter proteico, que significa que comparte características del cuento, del ensayo, del poema en prosa, de la fábula o de la parábola, además de otras formas que no son literarias. De ahí que sea tan difícil la clasificación. Y el humor y la ambigüedad, se utiliza la ironía y la parodia y la exageración grotesca. Un gran ejemplo de esto, pero no en microrelatos, sino en el cine, es el caso de Shrek. Ese sí lo conocen. Y Shrek es toda una parodia desde que empieza hasta que termina. Cada uno de los personajes de Shrek es una parodia de personajes clásicos que requiere o requeriría que usted pueda hacer la conexión con el original para poder hacer mejores procesos mentales en la lectura o disfrutar la película de cómo está hecha, más allá de la anécdota que presenta. El lenguaje experimental dice, hay una actitud experimental frente al lenguaje y apela a la intertextualidad, la escritura de temas clásicos o mayormente la parodia de esos textos clásicos, como ya le mencioné. Y la participación activa del lector. Esta comprensión de la trama provoca que haya datos que no se proporcionen, sino que simplemente se sugieran y que el lector tenga que participar para completar su significado. Pero si no conozco el antecedente, pues es muy difícil. Si usted no se ha leído El Quijote, pues yo le puedo traer, hay más de 1000 microrelatos sobre Don Quijote y no va a ser una lectura clásica, ¿qué está sucediendo aquí? Pero no va a ser la lectura postmoderna de establecer usted los lazos de comprensión del texto que requiere el microrrelato. Un final que no es final, es una estructura abierta. Todo esto está desde estos escritores, como ya mencioné, Cortázar, Borges, ya estaban trabajando con esto. Así que no es nada nuevo. Lo que es nuevo es el asunto de la minificción y los estudios formales que se hacen sobre el género. Bueno, no tan nuevo porque ya llevan 50 años. En Puerto Rico han llegado un poquito más rezagados, como siempre. Para concluir, diremos que todas las definiciones que se han hecho del microrrelato, quizás una de las más completas es la de Fernando Valls, de España. El microrrelato es un género narrativo breve que cuenta una historia en la que predomina la concisión, a menudo se presta a la experimentación y se vale de la reescritura o de lo intertextual. Tampoco debería de faltarle la ambigüedad, el ingenio y el humor. Su estrategia compositiva consiste en arrancar de inmediato para acabar al instante. Mientras que en el cuerpo del texto no puede haber vacilaciones, puesto que gran parte del cuerpo del tejido narrativo debe permanecer elíptico o sobreentendido. La intertextualidad se actualiza un cuento clásico parodiándolo, como mencioné a Shrek o La Bella Durmiente. Entonces, hablar de los cuentos de hadas activa los resortes de esa escuela elemental. Digo, si la maestra se ganó su salario, usted conoce estos cuentos clásicos. Porque lo que ha hecho Disney es cambiar los cuentos, incluso las primeras versiones de estas películas de Disney se dirigían hacia lo clásico. Disney empezó a cambiar hacia una estructura postmoderna, parodiando esos personajes. Ha habido mucha resistencia, por eso el caso bendito de la pobre Blancanieves. Ahora en este caso, pero ahí hay otras cosas, con Blancanieves hay otras cosas envueltas porque hay mucho de racismo en el asunto. Hay mucho de racismo porque la protagonista ni siquiera es negra, tiene un tonito de piel, pero ha habido rechazo por eso. Pero usted tiene que mirar las cosas, usted es estudiante universitario, como es una versión, una posible versión del texto.
La Bella Durmiente, Marco de Nevi escribe un micro, observe, haciendo una parodia de la historia de la Bella Durmiente. Se llama La Bella Durmiente del Bosque y el Príncipe. La Bella Durmiente cierra los ojos, pero no duerme. Está esperando al príncipe. Y cuando lo oye acercarse, simula un sueño todavía más profundo. Nadie se lo ha dicho, pero ella lo sabe. Sabe que ningún príncipe pasa junto a una mujer que tenga los ojos bien abiertos. Entonces, cada cual hace su lectura, que es lo importante de esto. Por eso hablamos de lectura política. Porque cada cual hace el acercamiento según los antecedentes que tenga, según la educación, según la experiencia. Es una cuestión distinta a aquella lectura inmanente, que es algo positivo que tiene esta lectura posmoderna, jóvenes. La lectura tradicional clásica inmanente es que el texto tiene un mensaje y usted tiene que acercarse al texto. Y si usted capta ese mensaje, entonces entendiste. No cabía en nuestra educación clásica, profesor, que usted dijera, yo veo otra cosa. No, porque es el mensaje del autor. Y el texto posmoderno permite que cada persona se acerque al texto desde su experiencia vital y tenga una interpretación un poquito distinta en muchos casos. Sabe que ningún príncipe pasa frente a una mujer que tenga los ojos bien abiertos. La Bella Durmiente original nos trae la idea de que la mujer está dormida, o sea, que no es nadie, y se convierte en alguien cuando tiene un hombre a su lado. La versión de Nevi dice, esta se va a quedar sola, porque los hombres nos enseñaron que la mujer es avispa, que la mujer es inteligente, que la mujer es con los ojos abiertos. De lejito. Y como ella lo sabe y le interesa la persona, entonces finge. Jamás en un cuento clásico una princesa va a fingir, porque eso es una actitud negativa. Pero eso sucede aquí porque están rompiendo con el esquema tradicional. Ese es el modo de acercarse. Ocurre lo mismo, por ejemplo, con los cuentos de la Caperucita Roja, que con su candidez original, que se ha parodiado, y ahora es la Caperucita Sexy. Y ahí ven muchísimos microrelatos en que se parodia y se invierte la idea, y porque la pregunta es, ¿y qué tal si? ¿Y qué tal si la mala era Caperucita y el pobre ingenuo era el lobo? Es un modo de acercarse. ¿Y qué tal si ambos son víctimas de la abuela? Y recrear la historia para poner en juego los códigos, tanto los códigos lingüísticos como los códigos morales que tenemos en la sociedad. Hay un tríptico de Caperucita, vamos a ver solo uno. Esto es un microrelato sobre el Caperucita. Hace mucho tiempo al lobo feroz le leyeron las líneas de la pata. Le dijeron, cuidado con las coloradas. Él no creía en esas cosas. Por eso, cuando conoció a Caperucita, no vio venir el final. El segundo dice, Caperucita llegó al bosque por el camino más largo, como su mamá le había dicho que no hiciera. Allí se encontró con el lobo, pero él no le hizo caso. Iba pensando en los 3 cerditos. Y el tercero, el lobo se fue por el camino largo, se entretuvo con las flores, recordó las tartas de manzana, suspiró un par de veces. Cuando llegó a casa de la abuelita ya estaban todos allí, impacientes y mirando el reloj, esperando que él llegara para poder terminar con el cuento. Caperucita feroz. Claro que el tamaño importa, dijo Caperucita al lobo, que avergonzado escondía con timidez su rabo entre las piernas. Hay también micros que parodian el caso de Pinocho, ese no lo vamos a ver, y estas imágenes de parodia de los cuentos clásicos, como este que pueden ver aquí, y que son recurrentes en Shrek, el ejemplo que le di.
había una vez, un apuesto joven llama a la puerta y le pide que se calce la más hermosa de las zapatillas. En cuanto observa que ésta se ajusta al pie perfectamente, la toma del brazo al mismo tiempo que le dice, queda usted arrestada. Esta zapatilla fue allá de la escena del crimen. Otra visión. Y entonces hablamos un poquito sobre la elipsis. La característica primordial de la minificción es la brevedad, así que depende más de lo no dicho de lo que aparece escrito. No, ese no. Es una forma narrativa que se caracteriza por su extrema brevedad, hiperbrevedad. El micro más cortito que me he encontrado es de Guillermo Samperio y se llama El Fantasma. ¿Alguna interpretación? Fíjense que este es el extremo. El sentido del texto depende al 100% del lector, no del texto. Y yo he tenido diferentes respuestas. Bueno, el fantasma era tímido, así que se fue. No, es un fantasma, no se ve, es transparente. Hay diferentes tipos de lectura. Pero esto es lo que cae más en la categoría de minificción porque no hay narratividad. Sí la hay, nunca desaparece la narratividad. En un texto como este, la narratividad se pasa al lector, está en su cabeza. Usted crea la historia, la posibilidad. De una profesora de aquí, de Alexandra Pagán, lo que contestó el Hijo de Trinidad. Pero este es uno de esos casos de intertextualidad que usted necesita conocer el cuento de Luis Rafael Sánchez que se llama El protagonista es el Hijo de Trinidad y si usted sabe lo que le pasó a Trinidad en el cuento de Luis Rafael Sánchez, entonces hace la conexión inmediatamente. Otros micros. Vea este. Clasificados. Se solicita espectro con uñas largas y aguzadas para rascar desquiciante comezón fantasma en mano amputada. Es una de las diferencias entre el micro y el chiste, aunque eso es otra charla, hablar del micro y el chiste. Pero el chiste, que es breve y puede producir humor, se vence con la primera lectura y usted entiende y se ríe. Pero aquí hay que volver a leer y hay que volver a leer más de una vez. Esa es una de las diferencias. Se solicita espectro con uñas largas para rascar una mano amputada que no existe. A usted haga la imagen mental. Otro, a primera vista, verse y amarse locamente fue una sola cosa. Ella tenía los colmillos largos y afilados. Él tenía la piel blanda y suave. Estaban hechos el uno para el otro. Pide relectura. Misión cumplida. Vean este. Vi por la ventana al vecino del edificio contiguo subir descalzo al taburete, colocarse la soga al cuello y jugar con la punta de los dedos de sus pies con la banqueta. De inmediato salí corriendo. Quería salvarlo. Debía salvarlo. Tenía que salvarlo. Cuando logré derribar la puerta, aún se balanceaba sobre los dedos de los pies. Se me está acabando el tiempo, ¿verdad? ¿Misión cumplida de quién? Exige relectura
Y entonces las personas van a tener diferentes interpretaciones dependiendo de sus experiencias vitales, de su cultura, del tipo de acercamiento que haga en ese momento, lo que llamamos esa lectura política. Usted se tiene que meter en el texto para darle sentido a la historia que se está narrando. Algunos dicen que el vecino logró salvarlo, otros dicen que la misión cumplida fue la del suicida. El final es abierto para eso. Una mujer con luto de viuda lloraba sobre una tumba. Consuélese, señora, dijo un simpático desconocido. La piedad del cielo es infinita. En algún lado hay otro hombre, además de su esposo, con quien usted puede ser feliz. Lo había, soy ella, pero está en esta tumba. Hay que leerlo más de una vez. ¿Ve el asunto? Y el niño ha muerto. Este se llama solidaridad. El niño ha muerto. La madre y el padre lloran. Pero el amante toma la mano de la mujer, la aprieta y a espaldas del marido dice, vamos, valor, haremos otro. Algunos provocan risa, otros nos ponen a pensar. Este es muy largo. Vamos a saltar un poquito. Este se llama amenazas. Te devoraré, dijo la pantera. Peor para ti, dijo la espada. Sé que estamos cortos de tiempo. Y este es importante. La culta dama. Le pregunté a la culta dama si conocía el cuento de Augusto Monterroso titulado El dinosaurio. Es una delicia, me respondió. Ya estoy leyéndolo. Pero les dije al principio que el dinosaurio tiene 7 palabras. Lo captaron, sí. Pues eso es parte de la era de la brevedad. Es un libro que edité que tiene la ventaja que tiene ensayos españoles, latinoamericanos y puertorriqueños sobre género y una colección de microcuentos de escritores puertorriqueños, microcuentos, microrelatos y minificciones. Tiene de los 3. Y todos se presentaron en el 12º Congreso Internacional el año pasado, que reunió académicos de todo el hemisferio, desde Grecia, Argentina, los Estados Unidos, de todo el mundo. Los tenemos. De ese congreso salió este texto de Lauro Zavala, La teoría de la minificción, y la era de la brevedad, que tiene lo que les dije. Tengo tiempo. ¿Cuánto tiempo me queda aquí? 6 minutos. Vamos a ver qué. Vamos a ver si escribimos algo. Lo hacemos a partir de esta lectura. Escribir jugando. Lo primero que debes hacer es fijarte una extensión máxima entre 100 y 200 palabras y si menos, mejor. Vamos a usar de modelo este texto que se llama El viaducto. El viaducto es la avenida, el puente, dicen en España. Él escribió 5 versiones. Dice, Oscar volvía a casa por las calles dormidas. Oscar, al cruzar el viaducto, vio en la acera opuesta a una mujer sentada en la barandilla preparándose para saltar. Así que nosotros buscamos intensidad. En los ojos de los 5 peces se recogen 5 versiones, pero vamos a trabajar la suya. Vuelvo. Oscar volvía a casa por las calles dormidas. Al cruzar el viaducto, vio en la acera opuesta a una mujer sentada en la barandilla preparándose para saltar. ¿Qué va a pasar? Escriba por ahí, dígame. A ver si tenemos escritores aquí.
¿Alguien se anima? Lo bueno es que como es breve, se lee completito de arriba abajo las veces necesarias. Oscar volvía a casa por las calles dormidas. Al cruzar el viaducto vio en la acera opuesta a una mujer sentada en la barandilla preparándose para saltar. ¿No? A ver. Ay, bendito, sí. Siguió para su casa y le ignoró. Sí, ahí tiene una posibilidad. Sí, ¿puedes pasar el micrófono para que quede? Sí. No, está bien, se escucha acá y se pone nervioso. Lo que pasa es para la... Sí, para la grabación. Sí, simplemente es para la grabación. Un momento. A ver, otro voluntario o voluntaria. Oscar volvió a casa por las calles dormidas. Al cruzar el viaducto, vio en la acera opuesta a una mujer sentada en la barandilla, preparándose para saltar. Oscar la ignoró y siguió para su casa. La ignoró, se iba a suicidar. ¿Qué tiene Oscar en la cabeza? En ese caso, por supuesto. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Oye, he escuchado en otros talleres versiones fantásticas, excelentes. Yo sé que aquí se puede ver, sin timidez, ¿no? Hay un escritor por allí. Tenemos un escritor por allí. A ver, léelo completo. Oscar volvía a casa por las calles dormidas. Al cruzar el viaducto vio en la acera opuesta a una mujer sentada en la barandilla, preparándose para saltar. Salió corriendo hacia donde la mujer y de repente se acercó una luz. Oh, muy bien, un final sorpresivo que nos pone a pensar. Esa es parte del proceso, poco a poco se va trabajando esto. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Sí, por acá. Oscar volvía a casa por las calles dormidas. Al cruzar el viaducto, vio en la acera a una mujer sentada en la barandilla preparándose para saltar. Aceleró. Aceleró. Escuetamente. Sí, todo da que pensar. Bueno, pues estamos cortitos de tiempo. Las versiones de Oscar, para que usted vea, y las versiones que me han escrito mucha gente, va desde que Oscar trata de rescatarla hasta que Oscar llega hasta donde ella y la empuja. Oscar volvía a casa por las calles dormidas. Estas son las versiones del escritor. Al cruzar el viaducto, vio en la acera opuesta a una mujer sentada en la barandilla preparándose para saltar. No, espera, gritó. Atravesó la calzada corriendo, alargó el brazo y trató con un gesto desesperado de detenerla, pero no llegó a tiempo. La mujer se precipitó como un ángel muerto en el vacío. Más tarde, cuando se llevaron el cuerpo, un jubilado insomne aseguró haber visto desde su ventana cómo Oscar la empujaba. Y la policía le creyó. Estamos. Entonces, vamos, no quiero irme sin que vean esto. Entonces, muchísima gente en Latinoamérica y acá en España, acá en Puerto Rico, escribe a partir de las imágenes. Por ejemplo, ustedes conocen este cuadro, El beso, y la persona mirando el cuadro escribió una historia posible. Hay un cuadro que se llama El beso, fue pintado por Gustavo Klimt hace muchos años y la verdad no sabía muy bien qué me gustaba del cuadro hasta hoy. En el centro de la imagen hay un hombre, su cuerpo está formado por rectángulos negros y dorados, con sus enormes manos sostiene delicadamente la cara encendida de una mujer. Ella está acurrucada en él como un canario florecido, mientras él le besa la mejilla muy suave, como si soplara espuma. Y la verdad es que nunca entendí por qué el cuadro tenía tanto dorado y tantos círculos y formas abstractas hasta hoy. Hoy me besaste. Vos estabas arriba de un escalón y yo me sostuve de tu cuello.
Te sentí cerca y lo entendí todo. Un aroma a primavera húmeda fueron tus labios. Abrí los ojos y tu cara estaba desenfocada, casi geométrica, y en tu contorno el sol de la tarde iluminaba círculos de oro como luciérnagas radiantes con manchas de colores. Y por un segundo, el mundo se hizo un beso. Este requiere relectura. Y quiero que vean este. Observen este. Se llama El Títere. A padre le gustaba hablarnos a través de su muñeco. Son inseparables desde siempre. Logran arrancar carcajadas en cualquier escenario y ambos sonríen al calor de los aplausos. En casa también buscan atención, aunque pasen las horas sin pronunciar palabras. A veces padre nos observa con rostro hierático mientras el juguete sonríe, o es él quien parece feliz cuando su inseparable nos obliga a barnizarnos las manos antes de comer. Es un final enigmático. En este caso no sabemos quiénes son los títeres, los muñecos realmente. Es un texto que requiere relectura y que usted establezca la historia dentro de su mente. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, pero a partir de cuadros se pueden escribir diferentes historias. Deben salir buenas historias, cortas, con menos de 100 palabras. Trate eso en su casa. Agradezco la invitación del profesor López y de la profesora. Si alguien interesa textos, tengo mis libros de microficción, los de Lauro Zavala, los de la Era de la Brevedad, tengo copias aquí, se acerca y podemos hacer algún trueque, alguna venta. Gracias a todos y un placer gracias por soportarme.